La predicación apostólica era una predicación expositiva. Aquí el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 le dice a su consiervo en la fe, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí está el cometido de todo genuino pastor, siervo de Dios, es predicar la palabra. El Señor Jesucristo le dio ejemplo a sus discípulos de lo que significaba predicar. Ellos lo vieron durante esos 3 años, en las parábolas, en diferentes situaciones, vieron lo que para el Señor era la predicación. Y ese mensaje, la predicación del Evangelio, comienza con el arrepentimiento. Pastor, hermano, líder, creyente, toma un tiempo y estudia los 13 sermones apostólicos que encontramos en el libro de los Hechos. Yo quisiera ver con usted brevemente cuál es el contenido, la temática, la esencia de la predicación expositiva predicada en esos 13 sermones. Veamos. El primer sermón, nosotros lo encontramos, fue el día de Pentecostés en Jerusalén, y el predicador fue el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 14 a 39. En ese primer sermón expositivo, predica, ¿qué fue lo que predicaron? ¿Qué predicó Pedro? Número 1, usted encuentra en ese capítulo que habló 4 veces de la resurrección, versículos 24, 27, 31 y 32 del capítulo 2. Habló del Espíritu Santo, versículos 17, 18, 33 y 38, y habló del arrepentimiento, versículos 21 y 38. En otras palabras, después que él tuvo ese mensaje expositivo, ¿cuál es la finalidad? Llamar a los oyentes al arrepentimiento. Pastor, cuando usted predica la palabra, ¿usted habla del arrepentimiento? ¿Usted urge, insta a la persona al arrepentimiento? Segundo mensaje, fue Pedro en el pórtico de Salomón, en el capítulo 3, versículo del 12 al 26 del libro de los Hechos. ¿De qué predicó? Versículo 15 y 26 de la resurrección. Versículo 13, 14 y 15 fue una acusación a esa audiencia que lo estaban acusando a ellos. Versículo 16 al 20, 19 al 26, Pedro habló del arrepentimiento. Entonces, note usted la resurrección y el arrepentimiento. Cristo resucitó, la evidencia de que su sacrificio expiatorio fue aceptado por el Padre fue que Dios lo resucitó portentosamente de los muertos, y por ende Él puede darle a los hombres arrepentimiento. Entonces, usted, pastor, está perdiendo su tiempo si usted simplemente tiene la ambición de tener una iglesia grande, con personas creyentes carnales, personas que no se han convertido simplemente porque usted quiere llenar ese salón o ese auditorio. Y usted piensa, ¿verdad?, que el fin justifica los medios. Por lo menos están oyendo la palabra. Un pastor que yo colaboré, bueno, que Dios haga la obra en ellos. No. Nosotros somos llamados a predicar el arrepentimiento. No lo damos a predicarlo. Mírate ese sermón. Pedro predica a Sanedrín en Jerusalén en Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12.
¿De qué predicó? ¿Cuál fue la temática? Una vez más, versículo 10, resurrección. Versículo 8, habló del Espíritu Santo, y versículo 4:12, los llamó al arrepentimiento. Cuarto sermón, la defensa de Esteban en Jerusalén. Hechos, capítulo 7, el capítulo completo. Una vez más, en ese capítulo, usted ve cómo Esteban llamó a esa persona al arrepentimiento. Versículo 52, una acusación. Versículo 51, lo acusó de resistir al Espíritu Santo y le relató toda la historia de Israel. Le dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo. El resultado, él fue apedrado, el primer mártir de la iglesia. Quinta predicación expositiva en el libro de los Hechos fue la predicación de Pedro a los gentiles en Cesarea, recuerden, la casa de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿De qué predicó Pedro? Versículo 40 y 41 de la resurrección. Versículo 38 del Espíritu Santo y versículo 43 del arrepentimiento. Y usted nota que ahí, por primera vez, los gentiles entran a la iglesia. Sexta predicación, encontramos la defensa de Pedro frente a la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 11, versículos 5 a 18. ¿De qué habló? Del Espíritu Santo, versículos 12, 15 y 16, entre otras cosas. Y el versículo 18 le habló del arrepentimiento. Esa es la esencia de la predicación apostólica. Y Cristo dijo que se predicase el Evangelio. Nosotros no podemos inventar otro. Mire, se han inventado tantos evangelios, pseudoevangelios, y nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, la sana doctrina. Número 7, predicación de Pablo en Antioquía, capítulo 13. Habló de la resurrección, versículos 30, 33, 34 y 37. Acusó a esa masa, y en el versículo 20, 24, 26, 38 y 39 del capítulo 13 los llamó al arrepentimiento. Octava predicación, Pablo en Atenas, en el Areópago. Versículo 31 habló de la resurrección, y el versículo 30 llamó a esa masa, a esa multitud, a que se tornen de sus ídolos falsos. Novena, Pablo predica a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, le habló del Espíritu Santo y le habló también a que predicasen el arrepentimiento. Pablo predica a Félix en Hechos 24. ¿De qué predicó? De la resurrección, versículo 15, versículo 21. La próxima, Pablo le predica a Agripa en Hechos 26. ¿De qué le predicó? De la resurrección y del arrepentimiento. Próximo, Pablo predica a los judíos. Le predicó y le mencionó el Espíritu Santo. Ya usted tiene una idea. Bueno, si usted está interesado, lea esas 13 predicaciones que está en el libro de los Hechos. ¿Cuál era la esencia en todo lo que ellos predicaron? La resurrección de Jesucristo, su muerte en la cruz. Hablaron de la gracia, hablaron del Espíritu Santo, hablaron del arrepentimiento. Si usted escucha un domingo, digamos, a 10 predicadores en 10 diferentes iglesias, usted va a encontrar que no hay coherencia en lo que dicen, no hay sustancia en lo que dicen. Algunos son unos payasos en el púlpito que en realidad pertenecen, ¿verdad?, a trabajar en un circo, como payasos en realidad. Se pasan gritando, pasando de un lugar a otro, corriendo, zapateando. Creen que la unción de Dios es que poner la mano a la persona y que las personas caigan en el piso, lo tumban en el piso. Un desastre. Bueno, Dios todavía tiene pocos, 7,000 varones. Claro, también hay mujeres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Mi consejo, y saco este tiempo, porque el celo por Dios y su palabra me consume.
Y hay muchos pastores que están muy conformes, reposados en Sion, predicando pactos, psicología, tienen su doctorado. Usted va a la oficina, usted ve, no le caben los títulos que tienen en la oficina, ¿verdad? Entonces, aconsejan con conceptos mundanales la teoría de Sigmund Freud, por ejemplo, del padre del psicoanálisis. Pero Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, porque llegarán días cuando no sufrirán la sana doctrina. La pregunta es si usted, como pastor, está predicando la sana doctrina.